Dentro de un mes, las miradas del mundo entero estarán puestas en Qatar, en la Copa del Mundo que albergará este pequeño país de la península arábiga y que se disputará entre los días 20 de noviembre y 18 de diciembre. Ahí estarán puestas todas las miradas, pero Rubén Arranz, compañero de Voz Populi y experto en medios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí sí que estarán puestas todas las miradas, como no lo han estado, sin embargo, a lo largo de los últimos ya 12 años, desde que fue la designación de este país para albergar el Mundial, porque en muchas ocasiones las miradas, digamos que se han desviado para tratar de no mirar algunos problemas muy importantes que ha habido en este país, como por ejemplo pues las malas condiciones laborales, también los derechos LGTBI, hemos hablado mucho de esto en los últimos meses. Y dentro de todo esto, Rubén, hoy estás contando que Televisión Española, que tiene los derechos para dar hasta 20 de esos 64 partidos, ha decidido que una mujer vaya a narrar uno de esos partidos que va a tener Televisión Española. No sé exactamente para qué, no sé si para reivindicar algo, no sé cómo se produce esta decisión. Cuéntanos. Exacto, lo decidió el Consejo de Administración de RTV, reunido el pasado jueves, que como medida simbólica para apoyar a las mujeres por evidentemente la discriminación que existe en Qatar, en esta dictadura absolutista, en este emirato, que una mujer narrara un partido de fútbol. Todavía no se sabe quién y todavía no se ha determinado qué partido será. Pero bueno, digamos que es una forma de salir al paso de las críticas que ha habido, también dentro del propio Consejo de Administración de RTV, como dejaron claro algunos consejeros. Un consejero fue José Manuel Martín Medel hace unos meses, que por qué había que pujar por esta cita, a sabiendas de que ha estado adjudicada entre corruptelas y a sabiendas de que, como ha ocurrido anteriormente en la historia en otros acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Hitler, el Mundial de Argentina de los dictadores, pues que sirven al final para hacer un lavado de cara a dictaduras que se demuestran que no son especialmente respetuosas con los derechos humanos. Claro, es que es un mundial que viene envuelto en polémica ya desde hace años. Hemos visto, tú citas, por ejemplo, la corrupción que se dio en los máximos organismos del fútbol a nivel mundial. También hemos visto pues, esa lacra que ha supuesto esas condiciones laborales infrahumanas, hasta 6.500 muertos durante las obras, llegó a denunciar The Guardian, alguna ONG dijo que hasta 10.000. Y claro, da una muy mala imagen de una competición que va a ser transmitida por la televisión pública de este país. Exacto, los reportajes han sido terribles, es decir, unos hablan de 3.000, otros de 6.500, como bien dices, otros incluso de 10.000. Algunos trabajadores denunciaban, o por lo menos se sabía a través de algún activista, que les quitaban el pasaporte, que no les pagaban las retribuciones, que les trataban como mano de obra esclava, eran sobre todo de otros países de Asia los trabajadores. Entonces, claro, existen determinados dilemas éticos con respecto a si una televisión pública debiera participar en el negocio de la FIFA con este mundial. Este mundial, por cierto, que se emite, fue adjudicado a Qatar, cuyas condiciones climáticas no permiten la práctica del deporte en verano y tiene que partir la temporada. Es decir, parece que no es beneficioso para el mundo del fútbol. En el caso de Televisión Española, pues bueno, han decidido esto pues como un gesto, como una medida de apoyo, pero claro, todo esto tiene como siempre comentamos, Alberto, un trasfondo, que es el del deporte, como se utiliza también para hacer política, pero también dentro de este país. Y esto es una opinión, siempre el deporte ha servido para digamos, amparar determinadas políticas que han sido un poco populistas. ¿Por qué lo digo? Pues porque casualmente la televisión pública se ha utilizado para ayudar a la FIFA a rentabilizar estos derechos que aquí en España tenía Mediapro, y para, digamos, o sea, rentabilizar me refiero indirectamente a través de patrocinadores del torneo y a través evidentemente de la difusión en uno de los principales mercados europeos. Pero claro, esto se ha hecho en un contexto en el que España, junto a Portugal y ahora Ucrania, optan a organizar el Mundial de 2030, que es casi prácticamente uno de los principales objetivos de Luis Rubiales, que en este caso está alineado con el gobierno en este sentido. ¿Qué hubiera pasado si la televisión pública no se hubiera puesto del lado del gobierno y no se hubiera negado a pujar por esta cita? Pues hombre, yo creo que es una deducción muy fácil. No habría sido tan fácil, o había minado a las opciones de la candidatura de España, Portugal y Ucrania, en la que está España, reitero, para organizar un mundial.
Bueno, es evidente que una cita de estas características, como es la Copa del Mundo de Fútbol, es evidente que luego en términos de audiencias será muy rentable para la televisión española o para cualquier televisión que decida retransmitir los partidos, pero eso también tiene un elevado coste, muy elevado, que este es otro tema que también siempre es motivo de discusión. ¿Hasta qué punto está justificado que un ente público, en este caso Radio Televisión Española, puje una millonada para poder dar los partidos de fútbol y más de un mundial con estas características tan polémicas como las que estamos comentando? No sé si hay una estimación o se sabe cuánto ha pagado Televisión Española para poder dar esos 20 partidos de los 64, entre ellos todos los partidos de España, la final, etcétera. Exacto, el medio Blooper, al que citamos, consiguió unos datos de que el coste era de 35 millones de euros, que dieron por bueno otros medios de comunicación y que a mí en RTV no me negaron, ni mucho menos. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa: el negocio de la televisión no es el mismo que hace unos años. La publicidad escasea, la publicidad es un 43% menor entre 2008 y 2021, entonces claro, las grandes televisiones no tienen el mismo músculo financiero como para acudir a las pujas por estas grandes citas, que casualmente no han bajado de precio. Tampoco ha ocurrido con los derechos de la Liga, tampoco ha ocurrido con los Juegos Olímpicos, por cierto, otros que también se utilizó el presupuesto de RTV, que sale de los presupuestos generales del Estado, para financiar Tokio 2020, cuando desde el punto de vista de la audiencia, por la hora a la que se emitían, no tenían ningún interés. Pero claro, siempre se utiliza la televisión pública como un intermediario para que las grandes instituciones deportivas internacionales no estén en descontento con España. Desde el punto de vista de la audiencia, como comentabas, el Mundial es mucho más interesante en este caso porque los partidos son a un horario y en un mes del año en el que evidentemente van a atraer a mucha audiencia, y más si España avanza por las fases del torneo. Ahora bien, si bien las televisiones privadas, estos son elementos que parecen muy obvios, pero quizás a la gente se le escape muchas veces, las televisiones privadas tienen, si pagan 35 millones, tienen la posibilidad por lo menos de abaratar esa factura o rentabilizarlo mediante la emisión de publicidad. Televisión Española no puede, es decir, todo esto se paga con los impuestos, a través de los presupuestos generales del Estado o a través de la tasa radioeléctrica, que sale prácticamente de otra partida presupuestaria, pero también de fondos públicos. 35 millones de euros más o menos los que dice Blooper. Bueno, supongo que en algún momento dado se sabrá cuánto paga Televisión Española por la transmisión del Mundial, porque al final y al cabo es dinero público. Imagino que en algún momento dado, en fin, esta es una pregunta de obligada respuesta, imagino, por parte del ente público, o no sé si se puede mantener así medio silenciado. Y luego también habrá que contar en algún momento todo ese dinero que destinará también la corporación pues a enviar a personal, etcétera, para esa misma comentarista de ese partido, que es la noticia que estás publicando hoy. También habrá que ver un poco cómo se monta todo eso, porque lo cierto es que luego la infraestructura también es muy importante. Claro, también hay que tener en cuenta que no solamente el coste de estas competiciones es por la compra de los derechos. Al tenedor, que puede ser o bien la institución internacional como la FIFA o como el COI, o a la empresa que se ha hecho con ellos, en este caso es Mediapro, de Jaume Roures, que hace negocio siempre en estos casos. En este caso, como decía, se tiene que sumar el coste de la cobertura, que por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Tokio, si no recuerdo mal, fue de entre 8 y 10 millones de euros para Televisión Española. Algunas fuentes hablaban de 5, pero se calculaba que había que sumar otros costes de producción. Hay que tener en cuenta las telecomunicaciones son caras, siempre hay que se firman contratos de alquiler de equipos, hay que desplazar al personal, hay que mantenerlos 15 días, siempre hay representantes institucionales de RTV que van, y evidentemente es caro. Ahora bien, había que plantear una cosa: estos acontecimientos duran 29 días. Desde el punto de vista de la audiencia son rentables en ese tiempo, porque es verdad que generan público, pero si no se sabe fidelizar, como ocurrió con los Juegos Olímpicos de Tokio, al final el fondo es una inversión a fondo perdido, porque no mejoran tu parrilla de programación, al revés, la alteran, modifican los tiempos, y si no fidelizas, al final el problema que tú tenías de audiencia antes de esta emisión se traslada al mes de después, y por eso ha sido criticado dentro del Consejo de RTV también la conveniencia de apostar por estos grandes acontecimientos deportivos. Pero como decía Alberto en la primera parte, muchas veces hay más de política que de gestión de la televisión, y hemos hablado muchas veces también de que dentro de Radio Televisión Española muchas veces ha primado más la política que la gestión. De hecho, la realidad actual es precisamente el fruto de todo eso. Pues Rubén Arranz, yo creo que está muy claro que Televisión Española no va sobrada de audiencia y que cualquier cosa que le dé unas buenas cifras le va a venir bien. También es evidente que hay interés informativo en un mundial y que es evidente que haya que desplazar equipos, pero también cabe preguntarse si realmente es necesario que una televisión pública puje por los derechos y pague esa millonada con un despliegue tan importante. Y luego lo más interesante, yo creo, es esa parte política con esas pinceladas que nos has dado, y que eso desde luego seguro que el espectador agradecerá. Rubén Arranz, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Y ya saben que si quieren ampliar
subrayar esta y otras noticias que tenemos en Voz Populi, pueden consultar nuestras redes sociales y vozpopuli.com.